Gracias, Xavi, por la presentación. Gracias a todas por venir aquí un sábado por la mañana. Ya sé que algunas ayer se liaron, así que eso también es de agradecer. Llegamos un poco tarde a la presentación de Luis, así que igual algunas de las cosas que cuento ya están puestas sobre la mesa, pero yo creo que también es bueno para ir recogiéndolas y viéndoles o dándoles lecturas de diferentes puntos. Bueno, yo propuse, cuando me comentases, hacer un análisis de la transición energética, lo que podemos llamar la transición energética corporativa, pero intentando profundizar un poco en cuáles son, no tanto los discursos más obvios y más aparentes, sino intentar rascar un poco para ver realmente cuál es la realidad, digamos, que nos va a dar muchos más elementos, primero para enmendar este planteamiento de transición energética y también para intentar construir pues, otras alternativas, otras transiciones energéticas que podríamos llamar populares o de otra índole, donde digamos que los principios o los objetivos sean realmente de transformación y no de darle esta pátina continuista, que es lo que estamos viendo a día de hoy. Entonces, sin más, voy a empezar con ello y quería plantear, sí que lo que he hecho en esta presentación es intentar hacer una lectura un poco recogiendo un montón de cosas que están sobre la mesa en los debates. A mí me ha tocado esta última época entrar en alguna serie de mesas redondas ahí en el País Vasco, debatiendo pues, con gente pues, que sí del PNV, de diferentes ámbitos, y sí que me parece muy importante pues lo que comentaba, ¿no? De alguna manera desnudar los discursos, quitarles los envoltorios, porque desde el envoltorio todo puede parecer que estamos trabajando en el bien común, pero yo creo que a poco que rascamos cae se ve la cruda verdad, ¿vale? Entonces, partiendo de aquí, sí que me gustaría compartir una hipótesis. Vamos a ver realmente cuál es la realidad y ver luego hasta qué punto nos representa. Es un pequeño texto que fue pronunciado, fue escrito hace ya 5 siglos. Es un texto muy famoso de Tomás Moro, que en el análisis de megaproyectos es muy interesante. Y lo quería compartir aquí, lo leo, es un poquito largo, pero vamos a quedarnos un poco con la idea, ¿no? Nos decía que la sociedad existente, o la existente en ese momento, no es sino una conspiración de los ricos para conseguir sus propios intereses sobre pretexto de organizar la sociedad. Inventan todo tipo de trucos y estratagemas, primero para mantener sus beneficios obtenidos y después para explotar a los pobres comprando su trabajo tan barato como sea posible. Esto en negrita lo he puesto porque yo creo que es la clave para entender cuando hablamos de interés general y el interés privado cómo se mezcla, ¿no? Una vez los ricos han decidido que estos trucos y estratagemas sean reconocidos oficialmente por la sociedad, que incluye tanto pobres como ricos, ahí entraría el concepto del bien común, adquieren fuerza de ley. Y esa es la clave, porque representa ya una componente prácticamente espiritual, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que esto también es importante porque ya nos habla prácticamente casi de las formas de ver el mundo, ¿no? Lleva una forma, es una construcción de cosmovisión. Así, una minoría sin escrúpulos se rige por la insaciable codicia de monopolizar lo que habría sido suficiente para suplir las necesidades de toda la población. Entonces esta frase, que nos suena tan actual, hay que recordar que tiene más de 500 años, y la vamos a poner como hipótesis para ver realmente, aunque ya podemos tener ciertas sensaciones, si se corresponde o nos puede explicar la realidad. Y luego, a nivel de herramienta de análisis, sí que me gustaría poner esta pequeña frase de Karl Marx, que es otra frase también muy famosa, que nos habla del análisis de las estructuras, ¿no? Como la realidad aparente, también un poco en la misma clave, muchas veces lo que, a la hora de explicarla, de entenderla, de hacer una crítica, pero también a la vez de transformarla, la parte material es muy importante, o sea, esta visión materialista. Entonces podemos ver en este prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, como el modo de producción de la vida material, lo que sería en el caso eléctrico los cables, los molinos, las subestaciones, pero también las instituciones, condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. A cambiar la base económica, si se cambia la base económica, si cuestionamos o entramos en la disputa por la base económica, por la base material, se puede transformar más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella, lo que sería esa cosmovisión. Entonces, hay una relación que no es únicamente desde la base material hacia los conceptos más políticos e ideológicos, sino que ese camino es de ida y vuelta, porque una vez que se construyen ciertas ideologías, lo que se hace es perpetuar la forma de entender la base material. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo a día de hoy con el planteamiento de transición energética, ¿vale? Entonces, estas pinceladas así que estén un poquito flotando en la sala, las vamos a ir recogiendo. Y el índice de la presentación es un poco hablar del problema. Esto es lo que a veces yo llamo notas sobre la descarbonización, y sería, vamos a ver si debatimos de transición energética, si compartimos el diagnóstico, porque si no compartimos el diagnóstico es imposible que nos entendamos. Y aquí hago relación a lo que comentaba antes de lo que puede ser un debate pues, con un político del PNV, ¿no? En nuestra realidad. Realmente puedes hablar de transición energética, pero igual no estamos hablando de lo mismo. Entonces, para mí es muy importante este diagnóstico.
Estamos en un problema, una necesidad, otros dirán que es una oportunidad, también yo creo que tenemos que verlo como una oportunidad, pero es una oportunidad en un contexto muy complicado, ¿vale? Hablaré de la solución, entre comillas, la que estamos sufriendo a día de hoy, que sería la transición energética corporativa, y luego la vamos a analizar en base a cuál es su estructura política, cuál sería la infraestructura material, ahí entrarían los megaproyectos, y luego voy a poner un ejemplo. Esto está mal porque había puesto primero el ejemplo de Euskadi, que me parecía que no iba a conectar nada con la realidad en Teruel, y finalmente, aunque no lo he cambiado aquí, vamos a hablar del caso de Burgos, principalmente el norte de Burgos, que ha sido de los sitios históricamente en este tema muy castigado, y es donde más desarrollos eólicos ha habido hasta hace poquito, y ahora mismo, pues por desgracia, estáis ahí entrando duro en la pelea, ¿no? Y finalmente, pues sí que quiero hablar un poquito en dar unas claves de cómo podríamos transformar esto, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar a ello y vamos a hablar un poco de qué problema tenemos delante, a ver si estamos de acuerdo en esta interpretación. He intentado que no sea únicamente técnica, que haya componentes sociales, políticas, para que tengamos la visión lo más holística, ¿no?, que se dice ahora. Bueno, lo que tenemos, digamos que la precondición de la vida por parte de las sociedades es buscar, aunque no lo sepamos, un equilibrio entre el metabolismo humano, el metabolismo de la vida social y el metabolismo natural. Entonces yo creo que tenemos que definir muy bien cuáles son esos metabolismos, entendiendo metabolismo como esa red de procesos que mediante un uso de flujos, que pueden ser energía, materiales, se genera una actividad, ¿vale? Tanto natural como humana, antropológica. Entonces, este determinismo lo que nos viene a decir es que no podemos entender un orden socioeconómico sin entender la base energética material que lo sustenta. Otra vez, es un camino de ida y vuelta. No vamos a hablar igual de determinismo, pero sí un fuerte condicionamiento, ¿no? Un condicionamiento duro, donde podemos ver que las diferentes sociedades están muy vertebradas por la cantidad de energía que usan, pero también por las características, casi más por las características. Las características de lo fósil, que vamos a hablar ahora mismo de ello. Entonces, esto, digamos que es un punto de partida. Y por otro lado tendríamos el metabolismo natural. Y el metabolismo natural también es un compendio de ciclos naturales, donde hay un trabajo cooperativo entre ciclos vegetales, animales, químicos, que es lo que mantiene las condiciones de la vida. Y voy a hablar solo de uno, que quizás sea el que más nos toca con esto, que es el ciclo de carbono. Y cómo en ese trabajo cooperativo entre plantas, condiciones de temperatura, condiciones de presión, se generan unos procesos que mantienen las condiciones necesarias para la vida. En el caso del CO2, que haya unos niveles de CO2 que permitan que las temperaturas del planeta permitan que haya un ambiente vivible, ¿vale? Y este proceso lo que hace es, mediante este trabajo coordinado, la materia o el carbono o el CO2 sobrante en la atmósfera es fijado en el suelo. Y es fijado en el suelo en forma de un residuo. Desde un punto de vista natural, el residuo sería el combustible fósil. Es necesario secuestrarlo para que las condiciones ambientales sean vivibles. Entonces, lo que hay que entender muy bien para entender las sociedades es entender qué son esas fósiles. Y esas fósiles son energía solar en última instancia. Energía solar lo que pasa es que concentrada en el tiempo. Esos procesos de cientos de miles de años, la producción de petróleo nos puede llevar 300, 400 millones de años y podemos fijar en un barril de 160 litros la energía solar que es equivalente al trabajo que hace una persona adulta entre 3 y 4 años. Entonces eso es lo que tenemos que reemplazar si hablamos de descarbonizarnos. Entonces, los combustibles fósiles es energía solar, pero muy concentrada en el tiempo y en el espacio. Y esto es una clave para entender una de las palabras que tenía el propio título, que era el análisis del poder. Porque claro, lo que estamos haciendo es, esa concentración hace que de forma directa vincule una capacidad de transformación y la concentración de que esté en manos de unas pocas personas, que son implicaciones políticas de lo material. Entonces, ¿cómo son las fósiles? Es tiempo concentrado, en plan salvaje, no hablo que estamos metiendo una semana en un día, sino cientos de millones de años que nos permiten haber creado esta fantasía de omnipotencia que tiene el hombre y la mujer moderna en su relación con el medio, ¿no? Es muy gestionable, decidimos cuándo enciendemos las máquinas y cuándo las apagamos. Si la turbina funciona al 100% o al 50%. La densidad energética es muy alta, lo podemos concentrar en el espacio, y para que esto sea viable, pues tenemos que ir a la escala de las grandes potencias. Eso también tiene implicaciones que refuerza esa idea, ¿no?, de la componente del poder. Entonces, el sistema energético y el sistema social tiene estas características. Si nos fijamos, estamos hablando de que hay una gran concentración territorial, de potencia, de poder, de beneficios. En clave de análisis político, la propia lectura del capitalismo sería muy difícil hacerla, o no entenderíamos el capitalismo y toda la ideología que cuelga de él si no tuviésemos esta característica, que son las combustibles fósiles.
Entonces es unidireccional, tenemos pocos productores, muchos consumidores. Luego tenemos que las decisiones, puesto que la ideología que hay detrás es economicista, es el capitalismo, se hacen en base a coste, y ha interesado que los consumidores y consumidoras pues sean lo más atomizados posibles y además que tengan un consumo totalmente acrítico, que no participen de una forma activa en la forma de gobernar y usar la energía. Porque si la gente tuviera algo de conciencia sobre los impactos, pues realmente podría tomar medidas para reducir su consumo y por lo tanto poner límites a ese negocio. Entonces yo creo que en clave colonialista y lo que puede ser las relaciones históricas norte-sur siempre ha estado esa especie de muralla que no permitía ver los efectos que tenían nuestros modos de vida. Bien, esto tendría un poco esta forma. Centros de producción concentrados en el territorio y centros de consumo dispersados. Y si lo ponemos un poco menos abstracto y lo ponemos en lo que sería un sistema eléctrico, el sistema eléctrico del que partimos, el que tenemos a día de hoy, tendríamos este, ¿no? Tendríamos pocos centros de producción concentrados, una inmensa red de distribución de alta tensión para que esta energía, cuando se transporta, se haga con las mínimas pérdidas posibles y cuando llegan a los centros de consumo se baja la tensión y se distribuye hasta los contadores, de viviendas, de industrias y de todo tipo de actividad humana. Con la electricidad, pero si cogiésemos cualquier otro vector energético sería más o menos lo mismo, ¿vale? Lo que ha pasado es que yo al principio decía, ¿no? O sea, tiene que haber un equilibrio entre la actividad humana y entre la actividad natural. Si no, nos vamos un poco pues bueno, no tendría sostenibilidad esta forma de entenderlo. Entonces, ocurre que más allá de que esto nos parezca justo o injusto por todas esas relaciones de poder, el tema es que no es sostenible. Y no es sostenible en el momento en el que se rompen los ciclos naturales. Ese metabolismo natural está enfermo. Y lo empezamos a ver en forma de que los niveles de concentración de CO2 superan los niveles necesarios para mantener las temperaturas, estamos teniendo una pérdida de biodiversidad enorme, los ciclos del nitrógeno, del carbono están todo totalmente desequilibrado, también lo que sería acidificación de los océanos y todas estas cosas. Entonces hemos llegado a un punto en el que desde los 70 la máquina social sigue funcionando, pero siempre a costa de destruir el planeta un poquito más, en la medida en la que no se puede reponer. Tenemos un planeta, cogemos un planeta el día 1 de enero y el 31 de diciembre está un poquito más enfermo. Y al año siguiente lo mismo. Y esto no lo hemos visto de forma aparente hasta que llegan los años 90 y empezamos a ver que el efecto macro de todo esto pues pone en riesgo la vida de ciertas regiones y ahora mismo lo estamos viendo a nivel generalizado. Entonces, el CO2 no es el problema, es un síntoma de ese desequilibrio. Eso es lo que llamamos la ruptura metabólica. Entonces yo creo que es muy importante porque no podemos, si queremos curar la enfermedad, simplemente pues, dar medicina a lo que sería el síntoma, sino tenemos que ir a la raíz. Entonces esto nos viene a entender que nos toca cambiar de alimento, ¿vale? Tenemos que dejar las fósiles están relacionadas con el modelo social que tenemos y eso es insostenible. Pues esto sería una especie de consenso que deberíamos alcanzar si realmente entendemos la gravedad del problema. Y quería poner aquí un pequeño vídeo que yo creo que nos habla muy bien de lo que es la ruptura metabólica. Cuando una actividad, su propia continuación, atenta a la base sobre la que se apoye, llegamos pues a algo que yo creo que queda muy gráfico. En este caso voy a poner un pequeño vídeo de Marx, en este caso de otro Marx, de Groucho Marx, que yo creo que nos habla muy bien. A ver qué tal, a ver si se ve, porque he metido aquí un vídeo y esto no lo he hecho nunca. No. Igual. Ah. A ver si... ¿Qué ha pasado algo con la pantalla? Bueno, os lo voy a contar un poco, me parece a mí, por no perder más tiempo. A ver, ahora. Bueno, si conocéis la escena es muy famosa, están en un tren, el tren no puede parar, y dicen, se ha acabado la madera. Y dicen, ¿cómo se va a haber acabado la madera si el tren está hecho de madera? Más madera, y empiezan a meter de hachazos al tren y acaban consiguiendo que la máquina siga funcionando a costa de cargarse el propio tren. Entonces, bueno, de esa forma así un poco cómica, yo creo que representa muy bien ese conflicto. No deja, ¿eh? Nah, es igual, la idea es esa, ahora mismo ya os he hecho el spoiler, tampoco tiene mucha gracia. Bueno, entonces tenemos que abandonar el ciclo y parece que lo que nos queda es esa energía solar, esos flujos renovables, pero al ritmo en el que nos van llegando. Eso tiene unas implicaciones tremendas, porque tendremos que entender cómo son esos flujos renovables. Ya no tenemos un tiempo concentrado, tenemos tiempo solar, lo que nos da el sol. Y cuando hablamos del viento es lo mismo, porque el viento no deja de ser el sol. Cuando el sol calienta, el aire de un valle se vuelve más ligero y se acelera hacia el valle de al lado. Y ahí tenemos las corrientes de viento. Entonces, tiempo natural son intermitentes, no podemos producir cuando queramos, dependen de los recursos existentes,
tienen muy baja densidad energética. Para sustituir una central de ciclo combinado de 50 megavatios, pues podemos necesitar fácilmente 1000 hectáreas, cuando esa central de ciclo combinado podría estar construida en 10. Entonces el cambio cualitativo es tremendo y la presión que hay sobre el suelo y sobre otros usos del suelo también es brutal. Y tiene una ventaja, que son modulares. Ya no hay una necesidad de que para que esto opere tengamos que ir a las grandes potencias. Eso es una oportunidad, solo que tal como van las cosas es una oportunidad que no estamos sabiendo explotar. Entonces, si pensamos en cómo debería ser un sistema social que se alimente de eso, pues parece que tendría que ser bidireccional, las potencias deberían estar más distribuidas, el papel de los consumidores, puesto que existen grandes límites al consumo, pues debería cambiar, produciendo, haciéndose cargo de sus necesidades y sobre todo tomando un papel activo en cómo consume. La gestión de la demanda es, por un lado, reducir la demanda, pero también ajustarse a los ciclos, porque si yo tengo excedentes en el mediodía solar, pues habrá que poner las máquinas ahí, como por ejemplo. Y luego, sobre todo, lo más importante, es que la letra es un poquito más grande, mucha menos disponibilidad energética, porque vamos a tener en cada año la energía que nos llega, y no esa que hemos acumulado, o que la naturaleza ha acumulado para nosotros durante tantos millones de años. Entonces esto es muy importante, porque podríais decir, joder, todo esto de aquí nos lo podemos saltar un poco, pero cuando nos saltamos lo hacemos a través de tecnología, y la tecnología en el régimen que tenemos sigue viniendo de un sistema fósil, por lo cual no nos permite desacoplarnos. Existe un acople, un efecto locking, que dicen en inglés, pues del que no se puede salir. Y de esto voy a hablar un poquito, pensando o invitando a pensar qué es la tecnología. Y la tecnología muchas veces pensamos que es como un conocimiento que emana pues, de alguien que tiene una idea y algo que no había empieza a haber, pero en realidad eso es cierto, pero va acompañado también de materia y de energía. Entonces la tecnología es una concentración, es una sustancia que concentra conocimiento, energía y materia. Pero si hablamos de renovables, la necesidad de energía y materia para construir la infraestructura es brutal. Solo hablando de materiales, pues ya la Agencia Internacional de la Energía decía que, sus palabras, claro, la forma en la que se lee, pues es un poco también, responde a lo que veíamos que nos decía Tomás Moro al principio, ¿no? Nos decía, no hay materiales para esta transición energética, entonces la lectura es que cada país, cada estado, se asegure las vías de suministro para hacer posible su transición energética. Entonces esto es la ley del oeste. Esto abre un conflicto geopolítico súper gordo, ya lo estamos empezando a ver. Entonces esto es algo que condiciona o que diríamos que enmienda este proyecto, digamos, continuista del patrón fósil con renovables. Más cosas. Bueno, lo que decía, también energía. Cuando yo quiero construir una placa fotovoltaica y empiezo en el año cero, lo primero que hago en los años de construcción, que quiere decir la extracción, la fabricación, el transporte, la puesta en marcha, hago una inversión de energía que tal como son las cosas es fósil. Entonces empiezo a generar, pero ese cambio tecnológico en el corto plazo, en los 3, 5, 10 años que hacen falta para construir toda esa infraestructura, es consumir mucha más energía fósil de la que ya habíamos llegado al consenso, parece, de que no podíamos conseguir o consumir. Entonces ahí se da también una imposibilidad, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que viene definido muchas veces a través de la tasa de retorno energético, donde digamos que tú pones la infraestructura a funcionar mañana, pero hasta dentro de 5 años no has devuelto a la sociedad la energía que ha hecho falta para construirlo, ¿de acuerdo? Porque hay que entender la gran diferencia que hay entre una tecnología renovable y un flujo renovable. La sociedad que tenemos no usa los flujos naturales o en muy poca escala. Como mucho, pues el que tiene una huerta y no le echa herbicidas ni nitratos, que todos sabemos que viene del petróleo, pues está utilizando esos flujos naturales y en el día a día pues secar la ropa y poco más en el balcón. Todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces esto yo creo que es muy significativo también un poco para entender lo que hay. Otra pregunta, ¿podemos electrificarlo todo? Porque parece que ahora mismo todo el mundo dice, ¿no?, que la solución es electrificarlo todo y donde no, hidrógeno. Cuando realmente si tenemos que ir hacia un proceso de simplificación, la termodinámica nos dice que hay un orden en cuanto a la facilidad de generar ciertos flujos. Y lo más fácil es generar calor renovable, luego movimiento renovable, luego electricidad renovable y ya si acaso hidrógeno. Porque pasar de un escalón al otro requiere mucha más intensificación en energía y en materiales. Por lo cual parecería que si la sociedad necesita movimiento o calor, tendríamos que producirlo de forma lo más simple posible. En cambio, bajo ese patrón de seguir imaginando la forma de relacionarse con la energía de la misma manera, tendemos por inercia y por intereses a seguir electrificando y seguir yendo por el hidrógeno. Esto es algo también que parece que no se sostiene mucho desde un punto de vista ya no ideológico, sino físico, termodinámico, etc. Entonces, bueno, si ponemos otra vez el mapa de lo que tenemos, claro, tenemos que transformar el sistema energético, que va vinculado con una transformación socioeconómica, pero no vamos a desmontar esto y empezar de nuevo.
Vamos a aprovecharnos un poco de lo que hay. Pero sí que hay una pregunta que nos podríamos hacer, es si este es nuestro punto de partida, nuestro sistema referencial, ¿dónde podemos integrar las renovables? Y hay una forma de entender lo que es, vamos a seguir haciendo lo mismo, intentando sustituir la escala de la producción fósil con megaproyectos, porque para poder sustituir, ya hemos dicho antes, tenemos que ir a una escala que convierta las renovables en algo que no son. O podemos empezar a pensar que quizás en los centros de consumo empezamos poco a poco a producir sus necesidades. Y nos vamos a enfrentar a los límites, porque los hay. Es que el límite no es un problema, son las reglas del juego. Entonces cuando dice la gente es que no hay suficiente en las cubiertas de los tejados, no hay suficiente porque es que nos estamos enfrentando a límites. No es una preferencia, no es una elección. Y esto que puede parecer algo muy casual, ya digo que tiene unos efectos que cualitativamente nos da lugar a que una planta de producción renovable pueda ser esto, como puede ser la central fotovoltaica de Mula, en Murcia, creo que es, o lo que puede ser iniciativas como los barrios solares en Friburgo. Entonces esto parece que cambia mucho. Entonces vamos a empezar a ver cómo de este diagnóstico, esto es lo que me gustaría, yo quería poner un poco sobre la mesa, para ver qué solución, entrecomillada, se está planteando a día de hoy, lo que podemos llamar la transición energética corporativa. Frente a esos dos modelos, o esas dos formas, ya solo desde el punto de vista tecnológico, porque los cambios sociales, luego vamos a hablar, desde el punto de vista tecnológico, podemos reproducir con el megaproyecto la sustitución tecnológica o intentar plantear algo desde lo urbano, desde lo rural, pero desde las zonas donde vive la gente. Entonces, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va el partido? Estos son datos un poquito viejos, pero la situación a día de hoy sería todavía más grave, y es la escala de la producción fotovoltaica en diferentes estados. Entonces, para el caso del Estado español, tenemos ahí remarcado, tenemos que va ganando por goleada el modelo de lo macro, el modelo de la central de la Mula. Y tenemos pues, centrales en el orden de lo residencial pues, del 4%, una cosita. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es esta transición energética? Esta transición energética lo que está haciendo es que a pesar de todas esas precondiciones, de todo lo que tiene que suponer el transformar la matriz energética en la que nos sostiene, lo que estamos haciendo es, no cambia nada, seguimos con el mismo sistema, sustituimos la tecnología por tecnología renovable. Si hace falta, reforzamos las líneas de alta tensión, que ya vemos que está haciendo falta, y todo lo demás no. Y el papel de la ciudadanía, además, es no os preocupéis que estamos haciendo la transición energética, y el que os quiera decir que hacer la transición energética tiene que gestionar vuestros modos de vida, solo si quieren volver a las cuevas. Entonces aquí hay una pugna de discursos, de relatos, que el problema es que la capacidad que tiene el otro relato de llegar a todos los medios y de instalarse en los telediarios, en la prensa, en los debates oficiales, pues eso hace muy difícil también hacer este pulso que estamos haciendo, ¿no? Entonces, transición energética corporativa, este es un término acuñado por un grupo de investigación de Latinoamérica que se llama Energía y Equidad, y ellos lo definían más o menos en estos términos, ¿no? La transición energética corporativa es una continuación del sistema fósil, hablando de sistema, una sustitución meramente tecnológica, cuanto más grande mejor, no cuestiona la demanda y, por lo que comentábamos antes, intensifica las necesidades de extractivismos y generar desigualdades. ¿Cuál es la premisa para que esto se sostenga? Esta es la premisa sobre la que se apoyan esos debates imposibles desde mi punto de vista, es que la descarbonización es compatible con el desarrollo económico, no solo que sea compatible, sino que es una oportunidad. Se llega a vender en estos términos. Y el discurso para poder defender esta premisa es que la transición es una oportunidad de desarrollo. Entonces, la consecuencia de lo que estamos viendo, debido a la necesidad de suelo, debido a la necesidad de materiales, es lo que, pues de una forma un poco provocativa, hemos venido a llamar colonialismo energético, ¿vale? Entonces yo creo que esto es muy importante y sobre todo lo que hay que atacar primero sería la premisa, que la descarbonización es compatible con el desarrollo económico. Es decir, podemos aumentar el PIB y podemos reducir las emisiones y podemos reducir el consumo de energía primaria. Entonces, bueno, esto funciona a niveles de estados. O sea, tú coges los datos de Dinamarca y claro, Dinamarca vemos cómo ha ido creciendo su PIB y se ha ido reduciendo sus emisiones. Pero claro, las trampas son que se genera deslocalización. Tú cierras tus fábricas más contaminantes y se van a China. Entonces tú cuando coges los datos de este país te dicen, pues sí, existe ese desacople en materia de energía. Pero la realidad es que si lo cogemos a nivel global, tanto consumo de petróleo como GDP como energía va prácticamente de la mano. No es lineal, no es una correlación absoluta, pero sí que las tendencias están totalmente marcadas. Si aumenta la eficiencia, se puede desacoplar un poquito, pero nunca se puede entender como dos realidades totalmente ajenas, que es lo que se vende dentro de este plan de transición energética corporativa. Lo que se está haciendo para poder vender esto es que, vale, tenemos un problema, pero cuando lo verbalizamos, cuando lo anunciamos, el único problema es con las emisiones de carbono. Es
lo que podemos llamar visión túnel de emisiones, porque es la forma científica que es funcional para vender a esto. Muchas veces, más que un planteamiento, una justificación científica, lo que son es ropajes científicos. Darle un traje de científico para que eso pueda calar pues, dentro de la opinión pública, y además todos los expertos, las universidades, las cátedras de no sé qué, están detrás, que generan que esto, que a poco que rasquemos, lo hemos dedicado 10 minutos, podemos llegar a ello, pues no opere, ¿no? Socialmente. Entonces, bueno, esto sería un poco la situación. Entonces, bueno, vamos a entrar ahora mismo a intentar recuperar lo que a nivel metodológico, al principio hablamos de la teoría de las estructuras, que cómo analizando la política, los discursos, los desarrollos materiales, podemos entender que esto, o sea, yo creo que ya podríamos haber llegado a esa conclusión con lo que tenemos sobre la mesa, pero vamos a profundizar más en cosas que nos tocan el día a día y lo que nuestros territorios a día de hoy están sufriendo. Entonces, bueno, a ver, esto me lo salto. Entonces, bueno, primero vamos a empezar por la estructura político-jurídica. Entonces, si os acordáis, empezábamos con esta frase de Tomás Moro, la retomo porque lo quiero actualizar. Esta frase, que es tan actual, este enunciado, pues donde realmente coge toda su esencia, parece que era una especie de Nostradamus, pues fue a raíz de los años 70, 80, principalmente esta foto es de 1975, y tenemos que lo que estaba de alguna manera anticipando Tomás Moro era toda la corriente neoliberal que venía o partía de la premisa de que la sociedad no existe, que es simplemente un cúmulo de individuos, y es que la colaboración público-privada la que asegura el beneficio para todos. En esa identificación es el mayor trabajo que tiene esta apuesta, de que entendamos y de que la gente acepte que el bien privado es el bien común. Y ese es el trabajo, digamos, de construcción social más fuerte que tenemos detrás. Entonces, esto se aterriza en el ámbito de la energía, porque yo voy a hablar de energía, pero podríamos hablar de 1000 cosas, ¿no?, con este marco. Entonces, en el ámbito de la energía aparece con un proyecto que era la Unión de la Energía, que viene del propio inicio de la Unión Europea con el Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht es del año 92 y apareció en el año 96 una directiva donde se fijaban las reglas comunes para el mercado de la electricidad para todos los Estados miembros, que se aterrizó en el caso del Estado español con la Ley del Sector Eléctrico de 1997. Esto es el pistoletazo de salida de la privatización de todos los sistemas energéticos. Y había una premisa, que es que la liberalización del sector eléctrico traería un aumento de la eficiencia y una reducción de costes. Esta es una hipótesis totalmente refutada, porque si algo hemos visto, si algo entendemos del sistema eléctrico, es que el precio de la energía no deja de subir. Y que además está planteado de una manera en que las trampas no es una excepción, sino que, digamos, es parte de la propia lógica de cómo funciona el mercado eléctrico, por ejemplo. Entonces, esto se le empieza a dar cuerpo a través de una línea de trabajo que es el TEN, que es el Trans-European Networks for Energy, que era un plan de integrar los mercados desde el punto de vista físico, de que los sistemas eléctricos no estén aislados, sino que vayan incorporándose. Y la forma de llevarlos a través de interconexiones eléctricas, y el objetivo que había inicialmente es que la potencia de los cables que unen los sistemas entre los estados, de España con Francia, tienen que ser por lo menos del 10% de la potencia instalada. Por si fuera poco, esto es actualizado al 15% recientemente, el año pasado. Entonces, esto ya es una de las trampas que tiene ropajes científicos, porque el 10% hay que entender que la capacidad de interconexión, cuando vimos que la península ibérica es una isla energética, es realmente una isla energética, en el sentido de que tenemos una frontera natural en su interacción con Europa, que son los Pirineos. Eso ha hecho históricamente muy difícil hacer las conexiones, y la consecuencia de eso ha sido que la sobrecapacidad, la potencia de producción eléctrica que tiene la península ibérica es mucho mayor para no tener que depender de Francia porque no había líneas eléctricas. Ahora mismo se le da la vuelta a eso. Algo que es una consecuencia histórica de una realidad física se utiliza como causa para atentar contra la realidad física. Es decir, ahora mismo utilizamos esa sobrecapacidad de producción y la justificamos para construir cables. Entonces esto, a poco que rasquemos, ¿no?, pues es una falacia argumentativa muy fuerte, ¿no? Si vamos a nivel de Estado, lo que tenemos es el PNIEC, ¿no?, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es un poco la hoja de ruta con los objetivos de producción renovable. Bien, pues tenemos para el año 2030 un objetivo de 88 gigavatios. ¿Vale? A día de hoy las renovables pueden constituir pues cerca del 35-40 gigavatios. Pues para el 2030 se buscaría que sean casi 90. Nos puede parecer mucho o poco, pero es que solo con los proyectos que hay encima de la mesa a día de hoy, que son cerca de 1.400,
tendríamos que la producción que tendríamos con lo que ya he solicitado llegaría a los 200 gigavatios. Es decir, hay un plan, pero la iniciativa privada que ve aquí realmente una oportunidad de producción se lo salta. Y todo lo que hay por dentro, o sea, el PNIEC es que casi que lo firmaríamos a día de hoy, realmente porque es mucho menos de lo que realmente se está poniendo sobre la mesa. Entonces esto es simplemente con la capacidad de red actual, con las líneas eléctricas que tenemos a día de hoy, pero es que esto sigue creciendo. ¿Y cómo crece? Pues crece a través de la planificación de la red eléctrica, es la hoja de ruta para reforzar las líneas eléctricas, se aprueba cada 5 años y esta es la verdadera trampa, porque aquí sí que se ve un poco ese rollo perverso de iniciativa público-privada, porque esto lo propone Red Eléctrica, que es la operadora de la red eléctrica, luego hablaremos un poco de ella, y una vez que el Consejo de Ministros lo aprueba, los costes de toda esta infraestructura va directamente a la factura. No es, si tú haces un molino, igual se te rompe al de 3 días y te lo comes, pero con el tema de la red no. Y la red es funcional a los intereses de las promotoras, porque claro, es como si alguien quiere hacer una tienda o un comercio, el que sea, y tú le tienes que construirle la tienda, los accesos, el parking y todo. Entonces claro, esto es una perversión de utilizar ese uso de las urgencias comunes para beneficiar el objetivo privado, ¿vale? Bueno, esto luego se lleva a nivel europeo, más proyectos de interconexión, entonces esto es un poquito la base de lo que hay. Entonces, sí que tenemos que ver que de ese diagnóstico, la realidad de cómo se está materializando, pues parece que son realidades totalmente que no se tocan. O sea, no hay una correspondencia a nivel de relato entre el diagnóstico y lo que realmente se está haciendo a día de hoy. Ahora vamos a entrar un poco en la infraestructura material, ¿vale? En lo que serían los megaproyectos. Bueno, una pequeña reflexión en cuanto a qué es un megaproyecto de cualquier tipo. Para reflexionar sobre lo que es un megaproyecto nos podemos hacer la pregunta sobre qué es infraestructura, ¿vale? Y no tiene una respuesta fácil, quiero decir, depende a quién le preguntes. Si cogemos una carretera y pensamos si es infraestructura, pues si nos preguntan a las personas que estamos aquí, pues quizás lo definamos como infraestructura en la medida en la que nos permita, en unas condiciones aceptables, movernos de un punto A a un punto B. Pero para el capital privado, para los fondos de inversión, la infraestructura es una máquina de reproducción de capital. O sea, lo que se busca es generar un retorno a la inversión lo más alto posible. Entonces, claro, como a día de hoy el pulso económico está en manos privadas, el valor de uso de las cosas no tiene tanta importancia, pero sí su valor de generar una reproducción de una determinada inversión. Para el capital, un megaproyecto es una caja donde tú metes 5 y si sale 15, mejor que 10. Y todo lo demás se queda en el discurso. Entonces eso es muy importante. Como a día de hoy, pues hemos tenido este proceso neoliberal, donde el poder de transformación lo tiene el capital privado, pues ellos están marcando la agenda. Entonces, ¿esto qué hace? Que las energías renovables, que podían ser unas tecnologías por su modularidad mucho más emancipadoras, o una herramienta de transformación social, pues hemos llegado a aberraciones como las que tenemos aquí, que es una foto del istmo de Tehuantepec, ¿no? Cuando tu objetivo es la generación de beneficios, conviertes a las renovables en esto. Y esto no son las renovables. O sea, yo, a ver, estoy con el tema de las renovables, pues yo creo que ya más de 10 años, y sí que lo veíamos como algo muy transformador, y ahora estamos en la posición de tener que denunciar esto. Porque esto es no entender las renovables, esto no es respetarlas. Esto es hacerlas, convertirlas en algo totalmente anacrónico. Entonces, el megaproyecto eléctrico, yo creo que se entiende muy bien si le hacemos la pregunta, ¿para qué es la energía? Y puesto que los actores son los que son, es únicamente para maximizar los retornos a la inversión. Y luego, si hace falta ponerles luces a los molinos, pintarlos de verde, para intentar vender que eso es compatible con todo lo demás, es un maquillaje que se hace sobre la premisa de que el objetivo es simplemente generar el máximo retorno a la inversión. ¿Esto a dónde nos lleva? Al gigantismo. Cuanto más grande, mejor. Si los molinos a día de hoy son de 205, 210 metros, es porque los de 250 metros todavía no están listos. Es así. Entonces esto también, ya digo, sobre todo esa doble, o sea, lo aparente y lo que no se ve. Todo lo demás, todas esas urgencias que tenemos más allá del CO2, quedan un poco escondidas, se ponen debajo de la alfombra. Pero es que incluso la visión desde el tema del CO2 es falsa, porque construir estas megamáquinas para reemplazar las tecnologías fósiles, que a nivel mundial a día de hoy son más del 80% del consumo de energía, significa quemarlo absolutamente todo. Quemarlo absolutamente todo justo en el momento en el que no podemos. Esa es la gran paradoja que tenemos. Entonces, si la energía busca
maximizar los retornos a la inversión, pues lo que hay que hacer es buscar el recurso. Y allí donde hay recurso y ahí donde hay menos oposición social es donde va el capital, aunque no haya pisado ese territorio en la vida. Esto es lo realmente sangrante, porque a ti te llegan este desarrollo, si te opones a él, te tachan de antisolidario y de egoísta, cuando realmente aquí hay un gran negocio y los impactos quedan en las comunidades, que realmente ni la energía es para ellos, como veremos posteriormente. Entonces, bueno, los mapas de recursos son muy peligrosos. En los años, a finales de los años 80, el Departamento de Energía de Estados Unidos publicó el mapa de recurso eólico de Mesoamérica. Eso que parecía, joder, qué bien, qué oportunidad para ver realmente cómo hacemos esta descarbonización, lo que fue es el punto de salida para el desarrollo del istmo de Tehuantepec que hemos visto antes. Todo esto es prácticamente señalarle al capital dónde tienen realmente tierras de conquista, de despojo y de todo lo que estamos viendo en nuestros territorios. Bueno, la base material, una única máquina de estas, este es un molino de Siemens de estos de 200 metros, de 6,6 megas, pues requiere un único molino pues de zinc casi 35 toneladas, de cobre cerca de 18 toneladas, y es que, aunque parezca poco, requiere más de media tonelada de molibdeno. No sabemos de dónde lo vamos a sacar. O sea, realmente, en el momento que se valide este tipo de transición, que ya está validada, lo que se está haciendo es vía libre para que se busquen realmente esos materiales cueste lo que cueste. Y a raíz de esto aparecen las zonas económicas especiales, aparecen los tratados de libre comercio y todo al servicio de algo tan noble como puede ser la transición energética, pero en base a unas premisas que realmente no la atacan, sino que simplemente la utilizan para seguir dándole rienda suelta a su propia agenda. Y lo más sangrante, más que nada, porque como sí tenemos esa visión un poco del mundo en base a euros, pues lo sangrante es el negocio que hay detrás. Un molino de estos, de 6,6 megas, esto es una estimación. Puede costar, cuesta un poco menos, pero puede costar en torno a 6,5 millones de euros cada molino. La producción estimada que puede tener, pues en función del lugar, pero también tirando por abajo, 9.500 megavatios hora al año. Entonces, claro, producir energía será más rentable cuanto más cara esté la electricidad en el mercado, ¿vale? Si yo tengo tomates y me pagan 10 en vez de 5, ganaré el doble, ¿no? Pues venimos de un escenario de los años anteriores donde ha costado el megavatio hora pues cerca de 500 euros en algún momento. A día de hoy lo tenemos en torno a 200 y pico, 250. Nos podemos dar con un canto en los dientes si pudiésemos asegurarnos que el precio de la electricidad de aquí a 25 años que dura un proyecto de estos fuese de 250 euros el megavatio. Pues bien, con estos números tenemos que al año un único molino generaría más de 2 millones de euros. Por lo tal, el tiempo necesario para retornar la inversión es de 3 años, una cosa así. ¿Y cuánto se está pagando a los municipios? Estos son datos del norte de Burgos, que tienen, digamos, cierta experiencia en esto, y se estaban pagando por cada molino 5.000, 10.000 euros por molino. Entonces, claro, desde un punto de vista económico, aunque nos dé igual todo lo demás, es muy injusto en términos económicos. Y esto también yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa, porque lo que hay realmente detrás de estas iniciativas es buscar la oportunidad de expoliar y de robar, en cierta manera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si seguimos con el tema de los impactos, esto es un poco lo más gordo, ¿no? Porque tenemos los beneficios en manos privadas, los costes necesarios, la infraestructura eléctrica para sacar la electricidad de los lugares, de los territorios, lo pagamos entre todas vía la factura de la luz. Y los impactos se quedan en el lugar. Y los impactos son impactos sobre la biodiversidad, impactos en la salud humana por los ruidos, no solo los audibles, sino los infrasonidos que también afectan a la calidad de vida. Todo el tema de luces, sombras, la pérdida de valor de los patrimonios y por lo tanto la despoblación, y luego los conflictos. Porque esto es un tema casi de los más sangrantes. Como estos proyectos solo buscan el máximo beneficio, está acompañado de todas las lógicas especuladoras que te puedas imaginar. Simplemente el anunciar un proyecto y decir en prensa que has conseguido permiso de conexión a red hace que las acciones de una de estas empresas suban. ¿Es suficiente ese tipo de movimientos para satisfacer las necesidades? Entonces, claro, algo tan serio como la transición energética, tan importante, que esté gobernado por las mismas lógicas especulativas, es algo que nos debería preocupar mucho. Pero es que el proyecto no se hace, pero ya ha generado unos cristos en las comunidades que se quedan para siempre. Porque, vale, ¿dónde ponen el molino? En el terreno de no sé quién. Igual lo tienes tú más cerca de casa, pero realmente, pues como la tierra no tiene sus lindes, la visión no, la sensibilidad a los infrasonidos no, pero sí que la tierra sí, ¿no? Entonces esto es un poco a valorar. Y decir que el megaproyecto eléctrico no es solo el molino,
sino que son las subestaciones de colección, las torres de evacuación, las cimentaciones y las pistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí que quiero comentar una cosa, hablando de la red eléctrica. Ahora voy a entrar un poquito más en el tema de la red eléctrica, porque al menos en Euskadi se está utilizando el tema de producir o de implantar este tipo de infraestructuras tirando un poco de identidad y tirando de cosas que allí funcionan muy bien, ¿no? Que es el tema de la soberanía energética, la autonomía, la independencia energética y todas estas cosas. Entonces, claro, esto es muy tramposo, porque si entendemos que la red podría ser más o menos esto, la red ya hemos visto antes, ¿no? Tenemos los grandes tendidos eléctricos de las torres de alta tensión, que lo he representado en azul, y las redes urbanas, las redes rurales, las redes de distribución que están en verde. Estos dos sistemas, que están acoplados pero que se gobiernan desde arriba, se acoplan a través de las subestaciones, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante decir esto? Porque estas dos realidades, que es la red de transporte y la red de distribución, pues el hecho de que fomentemos, y aquí va también un poco con la lógica de que si somos capaces de cambiar la estructura, la base material, podremos cambiar el modelo. Entonces yo creo que es importante que entendamos que conectarse en la red de transporte o en la red de distribución condiciona muchas cosas. El sujeto de quién toma las decisiones, de quién es la propiedad. ¿Quién decide lo que se hace con esa infraestructura? ¿Cómo se opera? Y esto es muy fácil. Imaginaros que llega un momento que no hay energía para todas. Podríamos pensar que en ese momento en los contadores se pone un límite de 1 kilovatio y más o menos podemos repartir esa energía en clave de justicia, o podemos simplemente dejarlo al mercado. Entonces, ese tipo de condiciones, de cara a construir una alternativa de redes eléctricas, pues es central, ¿no? ¿Qué se desarrolla? ¿Qué se prioriza? ¿Dónde va el capital? Un capital, digamos, que es limitado, habrá que decidir. Yo al final lo que hacemos en economía doméstica. Si yo gano 1000, pues decidiré cuánto me gasto en... ¿Vale? Entonces, ese tipo de cosas es importante. Así que apostar por una integración en la alta tensión o en la distribución lo cambia todo. Entonces, vamos a analizar realmente qué tenemos aquí. ¿La red de transporte de quién es? Fue pública hasta el año 97 y a partir del año 97 es de una empresa que se llama Red Eléctrica de España. Es una empresa que tiene una participación pública de un 20%, pero es una empresa que, como veremos luego, también está en bolsa y tiene una serie de implicaciones. Pero ¿quién es la propietaria de la red de distribución? Pues según donde estés. En Euskadi es Iberdrola, aquí no sé si la Endesa, me imagino que será Endesa, ¿no sabéis? En el momento que se privatizó, lo que se hizo es vender un bien público a una serie de empresas. Y hay 5 empresas que son las que controlan todas las distribuidoras a nivel estatal. Entonces, claro, podríamos decir, ¿y cómo? ¿Por qué no se está apostando por reforzar las redes de distribución? Podría pasar que si en Teruel ahora mismo os juntáis unas cuantas y empezáis a poner placas sobre los tejados, se empiecen a saturar las redes. Porque las redes de distribución están totalmente desatendidas. No hay inversión. No se está arreglando ni los transformadores, hay muchos fallos. ¿Pero por qué? ¿Qué interés tiene Iberdrola, en el caso de Euskadi, por ejemplo, de reforzar una red que va a permitir una transición energética que participe en las personas, cuando Iberdrola tiene su negocio en los desarrollos de alta tensión? Entonces, claro, esa es la perversión. Porque es que es así, vamos. O sea, que entonces, claro, cuando intentamos plantear alternativas, el pugnar por la propiedad y por la gestión de las redes de distribución es muy importante. Y es muy curioso porque el hecho de que la red de distribución sea privada viene de ese proceso liberalizador, neoliberal que comentábamos antes, y aquí se vendió, pero en Alemania se hicieron concesiones. En Alemania se daban concesiones de 30 años y cuando se caducaban se volvía a decidir. Y en Alemania, cuando caducaron las concesiones, se hicieron referéndums donde la ciudadanía en muchos casos decidió que eso volviese al control público, a través de una empresa, pero una empresa pública. En cambio aquí habría que ir vía expropiación. Entonces, claro, no tenemos ni experiencias previas. No hay ningún caso de ningún pueblo en todo el Estado que haya recuperado esto vía un referéndum y una expropiación. Entonces, una oportunidad que podríamos tener en pugnar por las redes de distribución es bastante complicado. Pero yo creo que es muy importante por el hecho del principio. Si somos capaces de transformar la base del sistema energético, vamos a poder transformar también los marcos ideológicos. Y yo creo que en esa lectura materialista hay mucha clave. Entonces, bueno, simplemente lo dejo ahí porque luego lo vamos a recuperar un poquito más. Entonces, bueno, las redes. Si volvemos a esta imagen, decíamos que esta era la transición energética corporativa. Nada cambia, simplemente hay una oportunidad de desarrollo. Construimos más centrales, reforzamos las líneas de transporte, que las ciudades no se enteren de los impactos de esto, ¿vale? No vaya a ser que decidan, joder, es que si nuestros niveles de consumo, en el caso de Bilbao, supone poner
11 molinos en el Pagasarri, que es el monte que tenemos ahí arriba, pues igual nos planteamos de... Claro, cuando tú no ves ningún efecto a tu nivel de consumo, no te planteas ponerle ningún límite. Y no es una decisión personal, sino es una decisión de, claro, los que quieren hacer las promociones tampoco quieren tener mucha oposición. Entonces hacen estas técnicas que son de deslocalización, y la deslocalización se hace a través de esta aspiradora. Esto es una aspiradora que va desde las ciudades y va a los sitios simplemente a sacar lo que sea, los materiales, la energía o lo que sea. Entonces, eso yo creo que también es importante que tengamos en cuenta. Pero voy a hablar un poquito de la red eléctrica. Los motivos para que la transición se esté haciendo en esta clave es por los intereses privados de estas promotoras, por las inercias, porque claro, cuando hemos entendido la energía siempre de la misma manera, es muy difícil cambiarlo. Pensar que todo es fósil, la cosmovisión es fósil, pero las instituciones son fósiles. El hecho de que la política energética se haga en Europa y luego en Madrid, cuando queremos pasar a renovables, hace que realmente no haya posibilidad porque estamos acostumbradas a pensar de una manera. Pero el hecho de que esta empresa de aquí sea una empresa que esté en situación de monopolio, pues lo marca absolutamente todo. A nivel europeo, estas son las distintas operadoras de las redes de transporte, las operadoras de las redes de alta tensión, y en el caso del Estado español tenemos que un 80% es privado. Pero es privado y además es de una empresa que cotiza en bolsa. Entonces está en una situación en la que se supone que tiene el objetivo de servir al bien común, al bien público, bajando los precios para que tengamos un acceso razonable a la energía, pero a su vez se debe asegurar los beneficios en el reparto de dividendos a sus accionistas. Entonces esto es irreconciliable, o una cosa o la otra. Y es que además ni siquiera disimulan, porque aparecía esta noticia hace no tanto donde Red Eléctrica pedía más inversión. Claro, ¿cómo pide Red Eléctrica inversión? Propone desarrollos, hacen falta, soy una empresa que tengo un 20% de participación pública, el Consejo de Ministros aprueba. ¿Pero por qué pedía más inversión? Porque peligraba el dividendo de los accionistas para el año 2023. Entonces, claro, es que esto directamente ya no es ni siquiera hay que rascar mucho, es que esto sale en prensa y no nos choca. Entonces yo creo que, claro, Red Eléctrica de España es realmente una de las causas de que sea muy difícil transformar este sistema, o sea, este sistema eléctrico con todo lo que cuelga de él. Entonces, bueno, yo creo que esto es importante para entender. Y para aterrizar todo esto, que igual ha sido muy teórico, vamos a poner un ejemplo, que es el ejemplo de Burgos. Yo quería haberlo planteado para Teruel, hablé con Javier Oquendo, que me pasase unos mapas, pero no he tenido tiempo. Entonces, como habíamos trabajado el caso de Burgos en su momento, pues yo creo que puede ser también un poco ilustrativo, porque es un espejo en el que nos podemos mirar, en el que nos podéis mirar. Entonces, bueno, es muy importante entender lo que son las subestaciones. Esta es una de las subestaciones más horrorosas que yo he visto, la tenemos ahí cerquita de casa, es la subestación de Güeñes, en Vizcaya. Estos puntos geoestratégicamente o geopolíticamente en el sentido de análisis de la red son muy importantes, porque son los puntos de entrada y salida de la red de transporte. ¿Qué se conecta aquí? Las entradas de la producción, tanto de una central fósil térmica como de un parque eólico, y las salidas a las zonas urbanas. Entonces, ¿dónde hay subestaciones? Pues cerca de donde ha habido tradicionalmente centrales de producción. En vuestro caso pues podéis tener Andorra con una subestación muy importante porque era un punto donde entraba mucha potencia, y cerca de las zonas urbanas. Entonces, para el caso de Burgos, pues este es el mapa de subestaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quería remarcar? Pues lo siguiente. Estas son las distintas subestaciones, y tenemos en verde la potencia instalada, en gris la potencia que no está instalada pero que las promotoras ya tienen la capacidad de conectarse, ya tienen los permisos de conectarse, y en gris oscuro aquellas que todavía no tienen los permisos pero los han solicitado y se los van a dar. Igual a todas no, pero prácticamente se los van a dar. Entonces, si agregamos todas las subestaciones, esta es la situación, ¿vale? Entonces esto ahora mismo vamos a pensar si es poco o si es mucho, ¿vale? Bien, entonces estas subestaciones están conectadas por líneas de alta tensión, de esta manera. Prácticamente une, pues mira, con la de Güeñes que hemos visto antes, que estaría ahí en territorio de Vizcaya, y con lo que serían los alrededores. Entonces, es muy importante analizarlo el tema de las redes, porque una red de muy alta tensión, respecto a una red de alta tensión o una red de baja tensión, es que cuanta más tensión, más cara, más alta. ¿Y cuándo se construye una red de alta tensión? Cuando la energía está pensada para que recorra mucha distancia. Si fuese para moverla de aquí al fondo de la sala, llevaríamos un cable, ¿vale? Y si es de aquí a Bilbao, pues será realmente unas líneas altas, porque si no toda la energía se iría por calor a lo largo de los tendidos.
Esto es importante analizar porque siempre que hay desarrollos de alta tensión, ya nos digan lo que nos digan, solo invierten en eso porque el plan es que la energía en su mayor parte recorra grandes distancias, ¿vale? Y podríamos pensar, entonces, a día de hoy, si tenemos que relocalizar la producción, ¿valdría con lo que hay? Pues ya vemos que las redes eléctricas no paran de crecer, porque ya veíamos que el plan venía desde Europa y el tema era interconectar los territorios para que las productoras tuviesen un gran mercado en el cual pues, pudiesen dar salida a sus productos. Y esto nos lleva a estos sinsentidos. Si yo apuesto en alta tensión, ver que hay una gran correspondencia entre los molinos y la ubicación de las subestaciones, pero si yo construyo la transición en base a la alta tensión, pues llego a lo siguiente. Que con lo que hay solicitado en Burgos, se estaría produciendo un 400% las necesidades eléctricas de la región. Si no estuviese interconectado no tendría ningún sentido, porque se con esa electricidad. Y lo que se lleva a justificar, cuando llega un momento que la electricidad no entra más en un determinado territorio, podríamos pensar, es que no hay demanda, que es lo lógico, ¿no? Pues la lectura que hace Isal Empresa es que no hay capacidad de red. ¿Por qué? Porque no podemos meter la electricidad para mandarla a Berlín. Entonces, esa lectura es muy perversa. O sea, yo creo que eso hay que... Porque muchas veces como que no hay capacidad de red. Vale, pero ¿qué es eso que no hay capacidad de red? Pues que estás metiendo 4 veces lo que necesita Burgos. Entonces, tu solución a eso no es decir, igual con Burgos ya lo hemos hecho. No, hay que sacar esto de Burgos. No vaya a ser que las promotoras no puedan vender su producto, ¿no? Entonces, esto es también importante. La red eléctrica no para de crecer, ¿vale? Nuevas subestaciones en Aranda, porque claro, ¿por qué no hay desarrollos en el sur de Burgos de momento? Porque no hay dónde meter la energía. Entonces van a meter aquí una buena subestación en esta línea que une la Mudarra con Almazán en Soria para poder entrar a toda esta parte. Cuando Burgos no lo necesita. Pero claro, esto se vende siempre en base a urgencia climática, guerra con Ucrania, etc. Cuando el plan, cuando hablábamos de la Unión de la Energía, viene de los 90. Cuando hablamos de los proyectos del TENE, del Trans-European Network for Energy, eso se presenta en el 2013. O sea, veis que lo que se hace muchas veces es que ya hay un plan y en función de la coyuntura puntual ya se pueden decir ciertas cosas que antes igual no eran muy populares. Algo que estaba siendo tejido desde el año 2010, en el momento que sale la guerra de Ucrania, dicen, es que es por la guerra de Ucrania. Pero, joder, pues qué previsión tenéis, ¿no? Porque ya con cuestión de 15 años antes, bueno... pero no acaba aquí, porque tenemos un proyecto que, bueno, yo me meto en esta movida de hace unos años, pues por un proyecto que nos quieren hacer allí desde Gatica. En Gatica se hizo una subestación que estaba muy infrautilizada, porque se construyó por parte de Red Eléctrica para sacar la energía de una central nuclear que nunca se construyó aquí en Lemoiz, pero la subestación ya estaba hecha. Entonces eso no puede estar ahí sin usar, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Pues construir una subestación y lanzar un cable submarino hasta la zona de Bordeaux. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que se está buscando, cuando empezamos a ver y vemos que Burgos ya tiene su transición energética de alguna manera hecha, al menos la parte eléctrica, porque podéis decir, y el resto de cosas, o sea, si no podemos, si lo tenemos tan difícil simplemente para producir la electricidad que necesitamos, pensar que vamos a electrificar todo, por lo que hablamos al principio, sí que es imposible. Y lo que sí que quería hablar de esto es que este proyecto, lo que hablaba de los ropajes científicos, ¿por qué venden este proyecto? Bajada de precios, descarbonización, mayor competencia, seguridad energética, pero cuando coges los datos oficiales, estos no los he inventado yo, salen en un estudio que hace la Unión Europea, la Comisión Europea, para ver realmente la necesidad de estos proyectos y hacen un análisis de coste-beneficio. Y esto es un poco bastante gordo. La última actualización de este informe dice que este proyecto va a permitir integrar, bueno, es un proyecto que valía 1.750 millones cuando se presentó. Ahora mismo, pues como no hay materiales y porque las cosas se han complicado mucho, ya cuesta 3.100 millones de euros. Esto está aprobado por el Consejo de Ministros y esto lo pagamos ya vía factura, ¿vale? Pues dicen que va a permitir integrar 2.023 gigavatios hora de energía renovable. Es decir, la red europea con este cable va a poder permitir integrar 2.023 gigavatios hora de renovables más. Pero esa red interconectada va a perder 1.717 gigavatios hora. Es decir, que el 85% de la energía que va a permitir integrar se va a ir a través de la red europea. ¿Y esto cómo puede ser? Porque el hecho es que esto
se rige vía a los planes de energía y clima de los estados. Claro, la ministra, el gobierno actual, ya le dijo a la comisaria, bueno, a la presidenta de la comisión, a Ursula von der Leyen, con todo el tema de Ucrania: no os preocupéis, que España va a hacer su papel de cara a proveer de la energía necesaria para Europa. Pero claro, cuando un país produce lo de los demás y tienes que transformar o llevar toda esa energía, pues lo pierdes todo por el camino. Pues este es un proyecto que, a pesar de estos números, sigue adelante y todavía se vende que es necesario para la transición energética. Y podemos entender por qué se hizo esta rareza, ¿no?, de que la Unión Europea permitiese a España y Portugal fijar el precio de la electricidad con lo que se llamó la excepción ibérica, es decir, sin utilizar o sin considerar el precio del gas natural. Eso es algo que no entendíamos por qué, hizo que el precio en la península bajase un montón, pero a su vez, si leíamos, pues ya la ministra dijo que se ha comprometido a ser un actor mucho más activo para vigilar el pleno cumplimiento del objetivo de interconexiones. O sea, es un negocio. Tú me aseguras de que la interconexión de transportar la energía entre el Estado español y el resto de Europa es lo más fuerte posible, y yo te dejo que cobres la energía un poco menos. Entonces, claro, esto yo creo que también es, bueno, a valorar. Y más allá, porque es que realmente esto no se acaba aquí. Ahora mismo, con todos los proyectos de interconexión, hay una gran desarrollos solares en el norte de África, desarrollos hidráulicos en la zona de los Balcanes, de Bosnia, una interconexión eléctrica que va desde Italia hasta Montenegro, que está conectada con Bosnia, otra línea que va desde el sur de Italia hasta Túnez. Un proyecto claramente colonialista, que no tiene ningún tipo de relación con el límite. Y eso es realmente lo más grave. Porque, creo que lo decía antes, ¿no?, pero el hecho de que tú alejes el impacto de la causa hace que las personas que podrían tomar un papel activo de ver que su forma de relacionarse con la energía es insostenible, pues yo creo que lo rompes. Y eso es algo que ha pasado, que no es de ahora, que con toda la tradición colonialista se ha ido viviendo, y ahora mismo lo tenemos en nuestras propias carnes. Es una relación de desequilibrios y de brecha extractivista entre el norte y el sur global, pero en el sur global entre el centro y las periferias, y en las periferias entre lo urbano y lo rural, y de ciertas zonas, en el caso del Estado español, de desarrollo, y ciertas zonas de colonización, como puede ser el caso de Teruel, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que sí que deberíamos, y yo siempre digo que utilizar esta oportunidad de que nos ha llegado el dolor para hacer también una pedagogía, que al final es una herramienta de empoderarse, ¿no?, y de ver realmente cuál es nuestra corresponsabilidad. Y no digo que las soluciones tengan que ser individuales, pero sí que a nivel social veamos realmente lo que hay detrás de nuestra forma de relacionarnos con todo esto, ¿no? Y voy a ir acabando con unas conclusiones, un poco también para intentar abrir el debate de por dónde tendríamos que ir. ¿Qué transición energética alternativa deberíamos proponer? Pues bueno, yo creo que hablaría de definir un nuevo modelo energético que no sea simplemente, pues bueno, estos molinos eólicos pues que tengan participación ciudadana. Eso es un mínimo que deberíamos pedir. Pero si no pugnamos el tema de las redes, el tema de la materialidad, el tema de las instituciones, el tema desde dónde se toman las decisiones, podemos vender la fantasía de que estamos domando a la bestia, y lo digo por los discursos que hay en parte de la izquierda, donde dicen, bueno, la transición energética no es la que queremos, pero no podemos decir que no a los megaproyectos. ¿Qué capacidad tú tienes de domar a la bestia? Ninguna, eso es una ilusión, pero es una ilusión también que, con este panorama, con lo que yo he contado aquí, y sobre todo con el diagnóstico, ¿cómo hacemos política? ¿Cómo vendes realmente un proyecto político que no sea pues el tradicional proyecto ilusionante que haga masa en torno a un proyecto de futuro? Claro, es que tenemos que poner en valor unas formas de satisfacción personal, hay que romper con esa lógica que es cultural de identificar nuestra satisfacción con los niveles de consumo, y eso es un cambio que es muy jodido, pero yo sí que creo que es una ilusión pensar que se puede transformar la parte ideológica, la parte cultural y la parte de cosmovisión si no transformamos las instituciones y la base material de las cosas. Yo pongo el ejemplo de las redes, creo que ahora mismo el que haya un proyecto político que ponga sobre la mesa, vamos a recuperar las redes de distribución, porque eso es lo que va a dar realmente soporte a lo ideológico, y luego lo ideológico va a revertir en generar unos ciclos virtuosos, pero si no, no se puede romper, incluso es peligroso, porque te dicen, no, es que hay urgencia, ¿cómo vamos a decir que no? Discursos de izquierdas, ¿Cómo vamos a decir que no? Porque si seguimos con estos megaproyectos y si los paramos, las centrales fósiles siguen funcionando. Es verdad, pero no podemos vender una falsa solución. La falsa solución es mucho más peligrosa,
porque da el mensaje a la sociedad de que no os preocupéis, que esto ya se está haciendo. Tenemos que tener un poco de cuidado pues, con estos rebeldes del mundo rural que ahora se oponen a esto, pero enseguida les compramos o ya les pondremos un polideportivo o lo que sea. Entonces, bueno, esto es un poco la base, ¿no?, de ese cambio, pero llevando un poquito a objetivos más concretos. Creo que el planteamiento tiene que ser desde abajo. Hay que volver al origen de los sistemas energéticos o eléctricos, ¿no? Cuando surgen los sistemas eléctricos, surgen porque la sociedad empieza a disponer de una tecnología, que es la energía eléctrica, empieza a tener formas de producirla, como puede ser la explotación de la fuerza cinética del agua en un cauce de un río, por ejemplo, y el objetivo implícito, es que ni se te ocurría pensarlo de otra manera, es que si hay una necesidad, yo pongo la máquina para satisfacerla. ¿Qué pasa? Que eso se ha roto. Se ha roto en el momento en el que hay acceso a combustible barato y que además eso te permite un desarrollo material muy fuerte, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. El mensaje es otro: vamos a producir y vamos a generar mecanismos que hagan que las necesidades de consumo de la sociedad aumenten, porque es también la forma de convertirlo, ¿no?, en un beneficio. En ese paso se rompe la idea de la energía como un elemento de dinamización de la actividad humana o de bien común para ser simplemente una commodity, algo que es simplemente una mercancía. Entonces hay que recuperar eso, ¿vale? Entonces, satisfacer la demanda. ¿Qué demanda tenemos? Pues la demanda, es muy jodido el tema de la demanda, porque la demanda no viene dada. La demanda se construye culturalmente. La demanda que tenemos a día de hoy en nuestra sociedad no tiene nada que ver con la que tenían nuestros abuelos. Entonces, todo eso es muy importante. Pero si damos por hecho que tenemos que vivir del ritmo de reposición de los flujos naturales, esa demanda tiene que ser solar. Y es un poco metafórico, pero demanda solar es aquella que entienda cuál es la base que sostiene la vida, que son los ciclos, ese metabolismo natural. Y es en cuanto a cantidad de energía, pero también en cuanto a tiempos. Eso no quiere decir que en este sistema no vayamos a poder consumir energía eléctrica por la noche, pero sí que va a haber una necesidad de desplazar gran parte de los consumos allí en esos momentos donde se genera esa producción. Entonces, luego, ¿qué habría que hacer? Pues cuantificar demandas. Los territorios tienen más o menos que empezar a pensar qué energía quieren, cuánta energía quieren. ¿Hasta dónde podemos incidir en la curva de la demanda? Pues esa respuesta está sin cerrar, pero es que ni siquiera nos la han hecho. Nadie plantea a día de hoy que vayamos a tener un futuro que vaya a ser sustancialmente, bueno, nadie plantea, desde, digamos, el marco hegemónico de la transición, que realmente vayamos a tener que tener demandas distintas. No se abre esa posibilidad, ¿no? Entonces yo creo que hay que abrir esa posibilidad, hay que desarrollar el potencial renovable de los territorios y dar herramientas para su desarrollo. A día de hoy muchas veces dicen, cuando decimos no, hay que hacer fotovoltaica distribuida sobre las cubiertas, pero lo tiene que hacer la ciudadanía y si no lo hace, ¿qué vamos a hacer? Pues habrá que tirar de los megaproyectos. Y la realidad es que tenemos una sociedad que en temas energéticos está totalmente pasiva. Se le ha enseñado a ser pasiva. Se nos ha enseñado que nuestra única relación con la energía sea en el momento que se enciende la luz que damos al interruptor y a final de mes que nos llega la factura. Todo lo demás se nos ha negado. Entonces, ¿cómo se despierta eso? Eso es un proceso complicado. Hace falta herramientas económicas, herramientas institucionales, herramientas legales. O sea, la base material de todo eso también es muy importante. Y cuando te dicen, no, pues pon tus placas fotovoltaicas. Claro, resulta que a día de hoy, más allá de que yo tenga recursos económicos o que puedas acceder a una subvención que pueden venir ahora mismo de Europa, la realidad es que yo vivo en un piso, voy a la junta de vecinos, saco el tema, allí hay unos pollos desde los 70, allí uno le dijo que no podía poner un toldo y allí no se mueve nada. Entonces, claro, la realidad material es eso. No puede ser que si va una promotora y quiere poner un molino encima de un monte, lo declare de utilidad pública. Y yo no puedas declarar de utilidad pública a mi tejado para que produzcamos nuestra energía. Y ya no solo es que hay una línea de subvenciones, pero hay que hacer un papeleo que flipas. Hará falta herramientas de dinamización de ese potencial. Sobre todo partiendo del hecho de que la sociedad, en temas energéticos y en muchos temas, está totalmente desempoderada. Y eso no se construye simplemente diciendo, tenéis ahí las herramientas y no lo hacéis. Os hemos tenido que hacer la transición energética porque aquí nadie movía nada. Entonces, claro, el compromiso político con eso pues tiene que ser mucho más honesto. Y por último, reforzar las redes locales, pugnar por la gestión, por la propiedad, por los desarrollos de lo local. Porque si no hacemos eso, en el momento que tengamos este sistema a nivel europeo interconectado, ¿qué va a pasar si no hay energía para todas? No es una hipótesis nada loca.
que pueda haber. Ahora mismo con el tema del tema de Ucrania ya se habla, ¿no?, de que pueda haber en invierno apagones y cosas de estas. Pues en esta lógica, tú tienes el molino a medio kilómetro de tu casa o a 1 kilómetro, pero si está conectado en la red de alta tensión, las reglas son las reglas del mercado. Entonces esa energía va a ir a quien pueda pagarla. Y si estamos construyendo interconexiones y el que puede pagarlo es un señor de Berlín, las interconexiones que las hemos pagado nosotros, las líneas las hemos pagado nosotros, va a ser para satisfacer esas necesidades. Y eso está pasado en las comunidades del Istmo de Tehuantepec, que les han llenado de molinos y no tienen acceso a la electricidad. Entonces, es muy peligroso el hecho de que vamos a hacer la transición energética, porque como ya sabemos que no vamos a llegar a nuestras aspiraciones de consumo, lo que va a haber es realmente, vía mercado, pues un ecofascismo, del que pueda pagar, digamos, tendrá electricidad y el que no, no. Entonces, por eso es muy importante pugnar las redes locales, ¿eh? Y hablo de electricidad, pero podríamos hablar de redes de suministro de todo tipo, desde el aprovisionamiento de biomasa a generar biogás o lo que se nos ocurra. ¿Vale? Y últimamente, y finalmente, pues habrá que interconectar los territorios, pues si hay excedentes en un pueblo y el de al lado tiene un déficit, habrá que complementar con conexiones y otros servicios centralizados. Veremos cómo, cuánto y a ver realmente pues, qué es lo que queremos construir. Esta idea es lo que podríamos llamar de autoconsumo conectado, que es empezar desde la necesidad, la construcción de lo que se puede a escala local. Vamos a ver los límites ahí, es que es realmente muy importante porque podríamos, si no somos conscientes del problema, vamos a decir, no, vamos a consumir un 70% de lo que estamos consumiendo a día de hoy. ¿Cuánto implica eso? Y te dicen, pues son 400 molinos alrededor del pueblo. Y ahí es donde empiezas a plantear, porque es lo que he dicho, ¿no? Ver el efecto. O sea, es tirar el telón y ver realmente que la energía viene de algún sitio. Y creo que no he tocado mucho, pero sí que me gustaría hablar que no olvidemos de la parte o de la componente de colonial que tiene que ver todo esto. Porque muchas veces cuando decimos vamos a poner cubiertas o placas fotovoltaicas sobre los tejados, eso permite conectar luchas contra los megaproyectos, pues entre Teruel y Valladolid se me ocurre. Pero claro, poner una placa mal puesta, una placa mirando al norte, una placa con una antena delante, son placas que van a producir menos que sobre el suelo. Y eso explícale tú a los que realmente están sufriendo los proyectos de extractivismo mineral, que va a hacer falta abrir 2 minas porque hemos puesto las placas sobre las cubiertas y no funcionan tanto. Entonces, es muy complejo, es muy complejo. Y el gran cuestionamiento es que la tecnología puede ayudar, y yo os lo digo como ingeniero, pero sí que yo quiero reivindicar que muchas veces sentimos en que tenemos un problema y como estamos acostumbrados a pensar que todas las soluciones son tecnológicas, parece que recibimos el mensaje de ingenieros, haced algo, inventad algo, que siempre habéis inventado algo. Y yo creo que lo que hay que decir es, podemos ayudar, pero habrá que construir algo que cambie mucho más lo político-social, todo aquello que es la justificación de lo tecnológico. Y ha habido una perversión, cuando digo de volver a la demanda, se ha sustituido la demanda por la oferta, y yo creo que ahora mismo hay que darle la vuelta a eso, y tenemos un reto, el copón, ¿vale? Y bueno, esto es un poco la presentación que había traído, pues espero que haya sido interesante, útil, y no sé, ya ahora podemos comentar si os parece lo que queráis.